Continuamos con Ánfora 2021 de hoy día, martes 29 de junio. Vamos a continuar analizando la situación electoral, pero también la situación económica futura de los próximos años, que tiene mucho que ver porque estamos en una situación de recesión. Y para ello hemos invitado a un especialista magíster en comunicación política, con estudios hechos en la Universidad Complutense de Madrid. Está con nosotros ya en interno, hemos conversado con Eduardo Maza Escarza. Eduardo lo recordamos en una época en Panamericana Televisión, hace algunos buenos años. Él está, el país conoce muy bien de la problemática y de lo que vamos a hablar, y le damos la bienvenida. Primero la bienvenida. Bienvenido, Eduardo, a Ánfora 2021 de BIS Televisión y de Voces Migrantes Televisión. Bienvenido. Buenos días, Eduardo. Disculpa, no tengo retorno, no sé si me estás hablando o... Te estamos escuchando muy bien, no sé si nos escuchas ahora, momento, Eduardo. En este momento sí, hasta hace un momento no se escuchaba nada. Perfecto. Entonces hago un breve resumen de la presentación. Como especialista, Eduardo, magíster en comunicación política, Eduardo Maza Escarza, lo recordamos en su época de Panamericana Televisión hace algunos años, y ahora con una experiencia muy importante en el tema de comunicación política por los estudios hechos en la Universidad Complutense. Bienvenido a Ánfora 2021, Eduardo. Muchas gracias, Néstor, por la bienvenida, y agradezco mucho tus palabras y por supuesto estoy a disposición contigo y tu público. Correcto. Hay una segunda vuelta y el electorado de nuestro país está un poco en tensión en tanto no haya resultados de este proceso electoral y que se elija al presidente de la República. Pero hay algunos sectores, Eduardo, y quisiera esa primera evaluación, hay algunos sectores económicos que necesitan reactivarse de inmediato. Sobre todo en el sector de la minería. Y tiene relación, y quisiera ese análisis inicial, Eduardo, tiene relación el sector minero con el voto electoral también que se ha manifestado en estos sectores de apoyo incondicional a Pedro Castillo. ¿Cómo lograr esa conjunción en estos tiempos de población minera, de centros mineros importantes de producción, en tiempos en que algunos minerales están en buen nivel, a nivel de la cotización del mercado internacional? Ese primer panorama quisiéramos de parte tuya, Eduardo. Néstor, gracias por la pregunta, y antes de hablar un poco del tema específico que tiene que ver con el corredor minero del sur, yo quería hacer una pequeña precisión respecto a que los retos que tiene este gobierno no son solamente del Poder Ejecutivo, si resulta ganador el profesor Pedro Castillo, también son retos del Congreso de la República, son retos de los gobiernos regionales. Las elecciones van a ser el 2022, y también son retos para los gobiernos locales. Todos ellos en su conjunto representan el Estado en instancias diferentes, y todos deberían tener un reto y todos deberíamos como ciudadanos estar atentos a ese reto, y yo creo que es el reto de generar consensos, de tener una visión compartida, porque el país no se divide en pequeños estancos, el Perú es uno solo. Entonces, partiendo de que ese es el primer reto que deberíamos nosotros como ciudadanos exigirles a todas las autoridades de las diversas instancias, voy un poco a tu pregunta respecto a un sector que es la minería, y que va a permitir y permite que se puedan cumplir ciertos retos que se tiene como país, después de que el reto político es tener visión compartida y generar consensos para luego lograr la inclusión social, generar que esas brechas de falta de servicios básicos, de luz, de agua, de carreteras, de hospitales, postas médicas, se vayan acortando poco a poco. Y para todo eso hay otro gran reto que tiene este Estado y que tiene que ver con la minería, ahorita llego, y es generar más inversión, ser promotores
de la inversión minera y no asustar a los inversionistas, porque pues los inversionistas están viendo en diversas partes del mundo dónde invertir y dónde hay un clima favorable a la inversión y donde el riesgo empresarial es menor. Entonces, yo creo que entendido de que hay un reto a nivel político en las diversas instancias de gobierno, segundo punto, entender de que todos en su conjunto tienen un súper gran reto, que es generar inclusión social a través de la disminución de brechas que hay. Vamos al tema específico de la minería. Y es para poder superar estas brechas sociales necesitas dinero. ¿Y cómo tienes dinero en el Estado? A través de la recaudación. Vamos un poco más. A través de la inversión en minería que te genera grandes recursos económicos a través del canon, las regalías y diversos impuestos que tiene este sector. Con ese dinero podrías tú superar esas brechas y entonces vamos al problema inicial que tú mencionas, que es que hay una zona del país, hay un discurso en realidad político que se ha dado que no sé si llamarlo antiminero, en todo caso no es muy cercano a la minería y que tendría que poco a poco dilucidarse porque ese clima de inversiones mineras que van a generar recursos económicos mediante los cuales se van a empezar o continuar a superar, a cortar esas brechas sociales, pues ese discurso se ha dado y una de las cosas uno de los mensajes que recuerdo mucho me marcó fue casi de cierre de campaña del profesor Pedro Castillo, es Tía María y Conga no van. Y entonces yo me pregunto, Néstor, estamos en este momento en un país que tiene tantas brechas y que el mundo en este momento está requiriendo minerales y tenemos, tú lo mencionaste hace un momento, unos superprecios que son históricos, luego si gustas lo detallamos un poco más, en condiciones de dejar de lado a la minería. Entonces yo creo que no. Entonces ahí termino con esta pequeña intervención. Luego, si gustas, andamos un poco respecto a cómo es que ese mensaje no minero, vamos a decirlo, no voy a ponerle antiminero, pero no muy amigable a la minería, ha calado en lugares donde hay alta producción de minerales. Y que eso, el próximo gobierno, en el caso sea del profesor Castillo, tiene un gran reto porque al final ha dado un mensaje por un lado para ganar la campaña electoral y por otro ese mensaje se va a colisionar con querer solucionar esas brechas sociales porque de donde va a sacar o debe sacar y viene sacando el país los recursos para contribuir a solucionar, a minorar esas brechas sociales es a través de la minería. Correcto. Y entremos entonces a ese escenario ya, Eduardo, porque la población de los sectores de corredor minero, como bien lo precisas, ha manifestado en el proceso electoral su apoyo al profesor Castillo. Y todo indica, Eduardo, que el profesor Castillo va a ser el próximo presidente de la República, de acuerdo a cómo va el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, como bien dices, hay un compromiso y una responsabilidad del presidente que ingrese a partir del 28 de julio, Pedro Castillo, de lograr las nuevas reglas. Y lo que acaba de señalar hace pocos días atrás, seguramente es de conocimiento tuyo, Pedro Franque, y también Gonzalo Alegría, con respecto a la relación con la minería, han ido un poco más allá. Ya no es el Conga no va, Tía María no va, sino no va con las condiciones de la legislación actual, del tema de los contratos que se dan del Estado con las empresas mineras. Y entrando a ese terreno, son nuevas reglas. ¿Qué esas nuevas reglas, teniendo como referencia el ámbito internacional, Eduardo, tendrían que darse en nuestro país? El presidente Biden, solamente para terminar el tema, ha pedido que a las grandes empresas en Estados Unidos aporten más. Eso tiene que ser en un consenso de negociación, un consenso de mutuo acuerdo, de conversación, o tiene que haber leyes para que se exijan estos criterios, cuidando de que esto
también vaya hacia las poblaciones que son las beneficiarias y que están alrededor de los centros mineros. Todo un panorama complejo, Eduardo, ¿no? Para lo que significa el nuevo gobernante. Pero se requieren nuevas reglas, pero esas nuevas reglas pasan solamente por negociaciones directas o pasa por aprobación en el Congreso de la República y todo lo que significa legislación. ¿Cuál es el escenario ideal en un país con tantas necesidades, sobre todo de las poblaciones que viven en torno a los centros mineros que carecen de todos los servicios, hermano? Sí, Néstor, mira, revisando un poco la tabla, Cajamarca tiene el profesor Castillo obtuvo el 80.64, zona minera. Cusco obtuvo 96.46, zona minera. Arequipa obtuvo el 71.17, zona minera. Apurímac, el 77% del electorado. Toda esa zona implica el corredor minero sur, donde hay más de 60.000 toneladas de cobre, que tiene un alto precio en este momento, que se traslada hacia Arequipa, hacia Matarani, y luego se va pues hacia el extranjero. Entonces, ese mensaje antiminero, vamos a decirlo así ya, es un reto comunicacional, político, social, que empezarse a trabajar. Sí, efectivamente, escuché lo que dijo tanto el señor Alegría como el señor Frankie hace poco, y yo creo que eso está en el ámbito de los periodistas, los analistas, los inversionistas, pero la población, yo creo que allí hay que trabajar muchísimo los mensajes, porque no creo que con esta votación que acabamos de compartir, de repasar, pero tan abrumadora y que tiene un mensaje no favorable a la minería, pues basta los mensajes del señor Alegría, del señor Frankie. Yo creo que habría que trabajar muchísimo, muchísimo con esa población y con el resto del país también, por supuesto, para que ellos puedan entender primero que la minería es quien el cuero donde salen las correas y que favorece al país. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el Estado, que es lento y en unas ocasiones es corrupto, lamentablemente, tiene los recursos, pero no los sabe utilizar adecuadamente. Y al no utilizarlos adecuadamente, esa reivindicación social por superar esas brechas de carretera, infraestructura, etcétera, etcétera, servicios básicos, pues recae en lugares alejados donde o no llega el Estado o su presencia es muy pobre, está la minería. Entonces la población voltea la mirada, voltea a reclamar a la empresa minera, en vez de reclamarle al gobierno de turno, que o no está o se pone a un costado cuando empieza el reclamo. Y no levanta la mano y dice el gobernador, ya sea el alcalde, ya sea el gobernador regional, a decir, ¿sabes qué? Si no tienes esta carretera aquí, si no tienes ese hospital aquí, no es porque la minería no me ha dado los recursos, simplemente que el Estado, que soy yo en este momento, no tiene la agilidad como para poder cumplir a tiempo con esta necesidad que tienes. Yo no veo, y no sé si tú, Néstor, lo has visto en algún medio de comunicación, que alguna autoridad de cualquier instancia te diga, ¿sabes qué? Esta crisis de toma de carreteras o manifestada de diversas maneras no es culpa de esta empresa. Es porque nosotros, como Estado, somos lentos y en unos casos somos corruptos y necesitamos una reforma del Estado. No sé si tú has visto o alguien de tu amable teleaudiencia pues lo ha visto. Yo creo que no. Entonces, hay retos. Uno, el consenso entre las autoridades. Dos, la visión compartida. Tres, el de cambiar ese chip que puede empezar en este momento con el señor Alegría, con el señor Frankie, pero yo creo que tiene que haber toda una campaña consensuada para decirle que al país y específicamente a estas zonas que tienen alta votación, el profesor Castillo, y que han manifestado
o han comprado el discurso o se han visto reflejados en el discurso que la minería se lleva los recursos, que es la que no contribuye al desarrollo del país. Ese discurso tiene que ser cambiado, pero por estas mismas autoridades. No lo va a hacer el empresario minero, porque no creo que le vayan a creer, tampoco el Ministerio de Energía y Minas. Tiene que ser quienes les han dicho que ese discurso es el que prima en el país, cosa que creo que no es de todo cierto. Sí, gran votación, Eduardo, pero también gran responsabilidad en este caso de Pedro Castillo. Yo quisiera ingresar al otro tema que tiene que ver con minería, pero también con la ciencia y la tecnología. Se ha anunciado, y ahí incluiría, además de Frank y de Alegría, incluiría también a Modesto Montoya, el científico, quien está promoviendo la creación y ha sido aceptada por el candidato Castillo, y todo indica que va a ser posible el Ministerio de Ciencia, Tecnología y la Innovación. Que en el caso de los minerales, Eduardo, el litio, y Puno ingresa también en ese corredor minero, ¿no es cierto?, de potencialidades económicas importantes para nuestro país. Lo que está propugnando el grupo que lidera Modesto Montoya, el doctor Modesto Montoya, además de promover el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, es que en estos centros, hablemos de Puno, Arequipa, que está cerca, a través de este ministerio se generen industrias relacionadas al litio, por ejemplo, que tiene gran demanda en este momento y va a tener gran demanda durante muchos años en el tema de la comunicación, del internet, en el tema de los vehículos que van a funcionar a través de baterías, a través de manera que hay una serie de acciones productivas que requieren el litio como elemento principal, todo lo que es las pilas. Entonces, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es el comentario que tienes y la experiencia internacional de otros países en la que han pasado de ser solamente exportadores de materias primas, como es lo que ocurre actualmente en el sector minero, Eduardo, y que se conviertan ya en un paso más adelante, que es el de la producción, el de la industrialización de los bienes, en este caso minerales, y hablando puntualmente de litio? Sí, Néstor, mira, el litio, algunos especialistas lo consideran el nuevo oro, porque el litio, otros minerales, algunos se llaman tierras raras, y otros más que no vamos a tallar aquí porque no es un tema específico de minería, sino que estos nuevos minerales que que van muy acordes con la visión que se tiene en el mundo sobre cuidar el planeta, cada vez más firme, más sostenible, con la visión del milenio de tener energía renovable, que tener movilidad eléctrica. Yo creo que el litio específicamente y los otros minerales que te menciono, pues son realmente una nueva visión a la cual deberíamos seguir apuntando, al igual que los otros, ojo, el cobre también lo es, porque sin energía eléctrica y los cables son de cobre por donde pasa la energía eléctrica, pues creo que no tendríamos mucho, y nosotros somos productores de cobre en su gran mayoría, más del 50%. Pero yo creo que el proceso de industrialización que tú mencionas, creo que se debe dar en paralelo. No es que uno retire al otro, le genere nubes al otro, sino que vaya de la mano. Y me parece muy bien, yo coincido con que debería haber un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como lo está proponiendo el doctor Montoya, y ojalá que se materialice pronto y que sea a través de este ministerio y también incluyendo a los colegios profesionales, se pueda lograr, y a los gremios empresariales, que un plan de industrialización de las materias primas gradual, y así pues nosotros le generaríamos más valor agregado a nuestros productos
y por lo tanto tendríamos más recursos, más impuestos por cobrar y por lo tanto tendríamos más caja fiscal para atender las brechas sociales y a su vez atender a estas poblaciones. A tareas para una próxima entrevista, quizás vernos en la experiencia de los países asiáticos, ¿no? Que con menos recursos naturales como nuestro país y en el tema mineral somos privilegiados dentro de varias otras ventajas. Vernos, digo, en el espejo de los países asiáticos que con menos potencialidades han logrado un desarrollo en 30 a 40 años y ahora gozan de una situación económica en beneficio de la población envidiable. Esa debe ser seguramente una de las tareas que podríamos fijar. ¿Qué conocimiento tienes de este avance? Y en todo caso también quedaría como una próxima entrevista para hablar del avance que han tenido los países, especialmente asiáticos, del área asiática, Eduardo. Sí, mira, Japón no tiene tantos recursos minerales como nosotros, pero tiene muchísima tecnología, ciencia y tecnología. Lo mismo podrías hablar de Corea, del norte, del sur, yo diría del sur más específicamente, y también, ¿sabes que los propios finlandeses, que son potencia industrial y que no tienen la misma riqueza mineral que tiene el Perú. O sea, el Perú es muy rico debajo de la tierra, y, y por temas de gestión todavía no alcanza esa riqueza o no la materializa cuando por encima de la tierra, cuando ya el mineral es extraído, porque lo estás vendiendo como producto en bruto, pero no estás generando industrialización. Y definitivamente otros países que no tienen esa bendición de los recursos como los tenemos nosotros, han generado ciencia y tecnología y por eso son potencia. Japón, los países asiáticos en general, también Finlandia, y de verdad que, Néstor, nosotros tenemos, yo estaba hace relativamente poco tiempo en Europa y estaba haciendo un estudio que puede ser motivo de otra conversación, de por qué el sector minero es rechazado por la población, teniendo en cuenta qué países, y se analizaba 3 países, un estudio de la Unión Europea, se analizaba Alemania, se analizaba Finlandia y se analizaba España. Y en realidad tiene una mala imagen por temas básicamente político-comunicacionales, pero no por los procesos de industrialización que tienen. Entonces, el reto desde medios de comunicación como el tuyo en este momento y otros, y también de los políticos como para entrevistarlos y decirles, ¿sabe qué, señor? Hay que cambiar ese mensaje. No solamente le dijimos a la población, no a la minería, no Conga, no tía María, no va a esto. Y luego después comenzamos al enterarnos, a conocer un poco más el sector, darnos cuenta de que sin la minería, lamentablemente, no avanzamos como país. La agroindustria también, y luego podríamos hablar de otros sectores productivos, pero la minería es la que tiene el 10% del PBI directo, y luego a través de compras diversas el 4.3%, o sea, casi el 15% del PBI, y eso es brutal para el país, y deberíamos aprovecharlo al máximo. Y por supuesto que sí, Néstor, definitivamente tenemos en esa mirada de largo plazo un ministerio de ciencia y tecnología, uno, crearlo, y dos, potenciarlo, como para que tengamos un plan después de 200 años ya como país, para mirar ese horizonte largo de la industrialización y aprovechar, generándole más valor agregado a los minerales que nosotros tenemos. Sí, el milagro asiático no es milagro, no es planificación y es pragmatismo, además, Eduardo. Te agradezco por esta primera oportunidad. Está quedando, me apunta a producción que está quedando como una tarea. Va a depender de tus tiempos, Eduardo, si la próxima semana podemos conversar sobre los secretos que han tenido los países asiáticos en este desarrollo rapidísimo. Y un escenario que también me gustaría que toques en la próxima oportunidad que tengamos como especialista en comunicación política es
el tratamiento, comunicación política, pero además ligado a los sistemas productivos y a las riquezas de nuestro país. Y es un gran tema que nosotros en Ánfora 2021, Eduardo, siempre estamos reclamando la mayor presencia de la Amazonía en el desarrollo productivo, considerando las riquezas que tiene en el sector minero, y estamos hablando principalmente de Madre de Dios, ¿no? La Serpiente de Oro, esa novela famosa, se refiere al Marañón, y el Marañón tiene oro que no se está explotando. Seguramente debe haber alguna explicación, pero la Amazonía tiene otras potencialidades mayores que el oro de Madre de Dios, y es su riqueza forestal, pero además los bonos de oxígeno y los bonos de carbono, perdón, que también requiere una atención especial, que no la están haciendo los gobernantes locales, los gobernadores locales, con respecto a estos bonos de carbono, que son sumamente importantes para los países industrializados, y que hay un acuerdo, un convenio internacional. Así que ahí están, digamos, las tareas para la próxima entrevista. Eduardo, si hubiera algo más que agregar de esta primera entrevista, que te agradecemos en nombre de todos los televidentes de BIS y Televisión, y especialmente de Ánfora 2021, y también de nuestros amigos de Voces Migrantes Televisión, que tiene su sede en Italia. Adelante, Eduardo. Bueno, Néstor, para empezar, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y coincido contigo, mira, la Amazonía, adicionalmente a eso, tiene petróleo. Y de verdad que todo eso es un tema adicional que habría que conversar respecto a otros acuerdos internacionales que están pendientes en la próxima legislatura, como para promover o no, o estancar un poco las inversiones. Y son debates que quizá no se dan porque la mayoría está enfrascada en, yo le diría respetuosamente, en el menudeo de los votos en este momento, o del qué dijo y qué no dijo tal o cual candidato. Pero yo creo que deberíamos, y me parece una muy buena oportunidad, y a través de este programa te felicito, porque lo vienes haciendo, es darle una mirada un poco más de largo plazo y más profunda de lo que realmente necesita el país. Y el país necesita inversión. Inversión y abrirse cada vez más al mercado, más TLCs. Si quiere solucionar los problemas de la población, es a través de la inversión, porque la inversión significa más recursos económicos, significa más trabajo, y significa, por lo tanto, más cierre de brechas sociales que el Perú necesita. Pon el color político que tú quieras, pero creo que el tema va por el lado de la inversión, y más que el debate político, ¿no? Y también, por supuesto, ojo, la reforma del Estado, porque el Estado es sumamente lento, y podrías tener, y podríamos hablar en otro momento de un caso específico que yo conozco y que tiene que ver con la lo vamos a hacer, Eduardo. Y bueno, pues ahí te dejo esa inquietud, pero el Estado, si no se reforma a nivel de gestionar mejor estos recursos, por más dinero que tú tengas, por más dinero que tú recaudes, y por más buena intención que tengas, no vas a poder avanzar. Correcto. Ahí están las claves de la comunicación política que tiene que aplicarse. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta primera oportunidad. Vamos a ver tus tiempos para hablar sobre la Amazonía, que es tan interesante, como bien señalas. Muchas gracias, Eduardo. Palabras finales. Bueno, nada, agradecido, Néstor, y para servirte. Y por supuesto, la Amazonía es una región por descubrir. Tiene tanta riqueza, y de verdad que sería fabuloso tener la oportunidad de seguir conversando de temas tan interesantes contigo. Para servirte. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado con Magíster Eduardo Maza Escarza, especialista en comunicación política con estudios en la Universidad Complutense de Madrid. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con la parte final ya de Ánfora 2021 de hoy día, martes 29 de junio del 2021, año del Bicentenario.